Hola a todos y a todas. Vamos por otro texto para compartir, para que reflexionemos. Este texto se llama Marionetas de nuestros aspectos sombríos, que habla precisamente de eso, ¿no? De nuestros aspectos sombríos. Muchos de nosotros creemos que somos muy conscientes de nuestras vidas hasta que algo nos sucede. Un algo que nos hace un clic para darnos cuenta que parece ser que tan consciente no éramos. Hemos desplegado en nuestra infancia mecanismos afectivizados que nos han posibilitado ampararnos y refugiarnos con el fin de sentirnos seguros y amadas, que esta es una necesidad básica de la cachorrez humana. Ese mecanismo afectivizado es el mecanismo lunar infantil o el personaje, mecanismo de salvataje, un personaje que creamos que nos da seguridad y que nos ampara ante cualquier situación que nos dé inseguridad, nos dé miedo, nos duela o nos dé tristeza. Además de ese mecanismo aprendido, y por mucho tiempo que entrenamos, que es a lo largo de toda nuestra infancia y nuestra adolescencia, también venimos a este mundo a aprender energías y cualidades que en principio las desconocemos. Esto es lo que en astrología llamamos el ascendente. Ahora bien, tanto nuestro mecanismo aprendido, nuestro mecanismo lunar infantil, que es repetitivo y automático, así como la energía que nos toca aprender, se van a repetir en nuestros escenarios de la vida cotidiana, una y otra vez. Puede ser en cualquier ámbito. El trabajo, las amistades, la familia, grupos y espacios en donde vamos a vincularnos con otras personas. Quiero decir que nos suceden cosas, situaciones, destinos, donde nuestro personaje, el mecanismo aprendido, se despliega, seamos conscientes o no. Esto es, como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. En tiempos de desconstrucción, de modos vinculares, tiempos donde todos tenemos sed de probar nuevas formas de vincularnos, en este tiempo es que observo con mis consultantes y en mi propia experiencia que en los vínculos donde hay intensidad afectiva, esto es la pareja, los hijos, es allí en esos vínculos más íntimos donde más se observa nuestro mecanismo infantil aprendido y las situaciones de destino que venimos a aprender. Ambos aspectos no son tan conscientes como creemos. Suelen ser más bien aspectos desconocidos, sombríos. Y precisamente estos aspectos son los que entran en juego en el momento de vincularnos en una intimidad emocional con un otro. Suelo escuchar y vivenciar, hay algo de ese otro que despertó en mí un no sé qué, siempre me termina pasando lo mismo, siempre termino eligiendo lo mismo aunque no quiera. Bueno, esas son un poco de las frases de las que a veces me encuentro escuchando, ¿bien? Otra es, quiero salir de ese lugar emocional, pero no puedo. Y así un sinfín de frases que todas apuntan a situaciones que repetimos, donde capaz cambian la foto de las personas, pero siempre termina siendo el mismo álbum. Considero que un buen trabajo en hacer cada vez más consciente nuestros aspectos sombríos nos permitirá integrarnos para evolucionar en nuestros modos vinculares y así comprender que cada uno de nosotros viene a desplegar recursos más adultos y amorosos para vínculos más saludables.
Tal vez de ese modo vamos a dejar de ser marioneta de nuestros aspectos más sombríos. Lo que me pareció muy interesante de este texto es que nosotros creemos que somos 100% conscientes de nuestras vidas, pero en realidad nos domina el inconsciente. Somos 95% inconsciente. Nuestros actos son 95% desde el inconsciente y un 5% consciente. Por esto es la analogía de que somos marionetas de nuestros aspectos sombríos. Entonces, mientras más vamos conociendo esos aspectos sombríos, esto es lo que está en nuestro inconsciente, que tiene que ver con lo que no recordamos, lo que hemos olvidado, lo que negamos de nosotros mismos, precisamente porque no lo estamos haciendo consciente, todos esos aspectos van a estar en el afuera. Esto van a estar por destino. Es una energía que el destino le va a mostrar en cosas que nos pasan, con personas que intimamos, con personas que nos vinculamos, van a aparecer con el objetivo de que podamos aprender y reconocer cuál es la información que nos trae de nosotros y nosotras mismas. Para poder ingresar a estos aspectos sombríos hay muchas terapias, hay muchas técnicas. Lo que es importante es poder rescatar la verdad de lo que nos pasó, sobre todo en nuestra infancia, el escenario del que venimos, el personaje en el que nos construimos, el que construimos y todo lo que quedó por fuera. Esto es, todo lo que no está en nuestra conciencia. Entonces, cuando vamos a buscar esa verdad, es ir a buscar una verdad sin juicio de valor. No vamos a ir a buscar esa verdad diciendo que estuvo mal o estuvo bien tal cosa. Vamos a ir a buscar la verdad. Y en esa verdad hay un montón de aspectos que habíamos olvidado. Por el motivo que sea, porque nos dolió, porque nunca nadie lo nombró, porque fueron momentos difíciles, porque nos dio mucho miedo, o porque el personaje que fuimos construyendo dejó afuera ciertas cualidades. Por ejemplo, si yo en la infancia fui construyendo un personaje de ser una niña que podía con todo sola, que me las arreglaba sola y que no necesitaba ayuda, que era supuestamente muy independiente, si yo voy construyendo ese personaje y termino siendo en la adultez la super mujer maravilla, por supuesto que van a quedar aspectos en sombra, esto es, aspectos que no desplegué, que tienen que ver con la vulnerabilidad, con mi necesidad de sí pedir ayuda, con la necesidad que a veces no todo lo puedo. Y entonces todos esos aspectos que son sombríos, todos esos aspectos que no puedo reconocer, van a aparecer en algún lado. Pueden aparecer en personas con las que me vincule de forma íntima, la pareja, los hijos. También puede aparecer en una enfermedad, puede ser una información de aspectos no reconocidos. Porque todo se trata de un juego de polaridades, un juego de luces y sombras. Esto es, mientras más polarizados estemos o identificados estemos con una polaridad, por ejemplo, me identifico con la polaridad de ser valiente y excluyo la no valentía, que a veces tengo miedo y no soy valiente, bien, y me quedo solo identificada con una polaridad. La otra no quiere decir que no exista. Esa otra polaridad existe. Lo que sucede es que la tengo negada. ¿Sí? Lo que sucede es que la rechazo. Entonces, esa otra polaridad de alguna manera va a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente, si yo me considero muy valiente, me voy a rodear de gente que siempre es muy miedosa o que no es valiente. Entonces yo, en ese escenario, voy a estar brillando en ser una mujer muy valiente y confirmando que soy la mujer más valiente. Pero siempre, por ejemplo, me emparejo con personas miedosas. Entonces ahí es donde empieza este lupus, ¿no? De
siempre lo mismo, siempre me elijo las mismas características de personas. Y claro que me voy a elegir esas personas con esas cualidades, porque son cualidades que yo tengo que ir integrando. Son cualidades que las veo en el afuera, ¿sí? En personas o en ciertas situaciones, ¿bien? Pero que me pertenecen a mí, que son cualidades que yo tengo que ir integrando, sin ponerle juicio de valor. Porque a veces nos pasa que ciertos aspectos sombríos, por ejemplo, la envidia. La envidia son emociones que, en mi experiencia profesional, es muy difícil de ser nombrada, es muy difícil que podamos reconocer, sí, siento mucha envidia, ¿bien? Y en realidad es una emoción que existe, que está, que nos pasa y que la rechazamos probablemente por una cuestión moral. No, ¿cómo voy a estar sintiendo envidia por mi mejor amiga? ¿Bien? Y que en realidad cuando empezamos a mirar esa emocionalidad o eso que rechazo o eso que lo tengo como un aspecto sombrío y que todo el tiempo aparece, es muy importante trabajarla porque cuando la iluminamos y la persona reconoce y dice, sí, lo que me pasa es que siento envidia, entonces podemos hacer un trabajo de que eso mismo que estoy envidiando de la otra persona, quiere decir que me gustaría tenerla a mí. Ese es el pensamiento. A mí me gustaría hacer eso o tener eso. Y en realidad lo que hay que trabajar es la autoestima, la autovaloración, porque en realidad en eso que estoy viendo del otro, en eso que estoy envidiando del otro, yo también lo tengo, por eso lo veo, por eso me llama la atención, por eso siento la envidia, por eso me pasan cosas cuando deseo tener o hacer lo que la otra persona hace y no me animo. ¿Está? Entonces, si trabajo en mi autovaloración, si trabajo en el miedo que me da tener eso o hacer eso de la persona que envidio, cuando trabajo en eso, me doy cuenta que es un aspecto que yo también tengo, ¿no? Eso que estoy envidiando de la otra persona. Bien, por ejemplo, bueno, hay tal persona que, que está viajando por el mundo y disfrutando de la vida. Entonces, ¡ay, qué envidia! Es lo primero que podemos sentir si nosotras estamos todo el día en la casa, trabajando, ocupando la energía en ser ama de casa, trabajo de casa. Entonces vemos a una amiga que se va de viaje y que está viajando por el mundo y disfrutando y decimos, ¡ay, qué envidia! En realidad, lo que sucede es que eso que estoy viendo en el otro, eso que estoy observando en el otro y que me da esa emoción, tiene que ver con que yo me creo que eso no lo puedo hacer, que yo me creo que eso es inalcanzable para mí, que en realidad cuando hago un trabajo de autoconocimiento, cuando hago un trabajo de autovaloración, un trabajo de seguridad emocional y de autoestima, me doy cuenta que yo también puedo hacer eso. Bien, lo que pasa es que como no me animo, tengo miedo, lo veo en el otro y me creo o me enojo, me cierro a que el otro o la otra lo pueda hacer y yo no puedo. Bien, entonces, poder ser sincero con esa emoción que nos aparece sin juicio de valor. Yo puse el ejemplo de la envidia, pero pueden ser, qué sé yo, cualquier otra sensación que digamos, bueno, qué incómodo sentir esto, es muy importante poder ser honesto, poder mirarla, porque esa emocionalidad que me está generando en ese encuentro con un otro son energías, son cualidades que veo en el otro, pero que me pertenecen, porque en el intercambio con un otro, ahí es donde puedo hacer un trabajo de autoconocimiento, porque somos seres sociales. En vínculo con un otro es que me voy conociendo a mí misma, en esa interrelación, en ese otro que es distinto a mí. Entonces ese otro que es distinto a mí y a la vez tiene un montón de cualidades y rasgos que también los tengo yo, en eso es que voy aprendiendo, en eso es que me voy autoconociendo. Bien, por eso en esto de dejar de ser marionetas de nuestros aspectos
sombrío, nuestros aspectos inconscientes, tiene que ver con poder hacernos cargo de nuestros aspectos sombríos, de hacernos cargo de todo lo que el otro, la otra nos espeja, y con toda esa información poder hacer un trabajo propio de expansión del ser esencial.